¿Qué significa andar en el Espíritu y estar en Cristo? Hoy el Señor me pone en el corazón compartir acerca de estas enseñanzas, de estas doctrinas. Y vamos a hacerlo lo mejor que podamos, conforme a su palabra, conforme a las Escrituras y conforme a mis vivencias, como yo lo experimento, estas promesas en mi vida. El caminar en Cristo y el estar en Cristo. Gloria a Dios. Su hermano Diego le envía bendiciones. De nuevo ilusionado por tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios y algo tan sumamente indispensable como es el conocer y el experimentar estas promesas. Voy a orar para que el Señor me use. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Todo cristiano, no importa tu denominación, si eres católico, la Biblia de los católicos es la misma que la Biblia de los evangélicos. Todos necesitamos escuchar la verdad. Y aquí están las palabras de Jesucristo. Tú quieres conocer y agradar a Jesucristo y a Dios, tú tendrás que conocer su voluntad. Y su voluntad está en la Biblia. No es lo que digan los pajaritos, en la Biblia. Padre, en tus manos pongo esta palabra, mi Dios. Que tu Espíritu Santo me use, mi Dios. Que seas tú hablando, que todo lo que yo hable sea alineado a tu bendita palabra, mi Dios. Hoy, mi Dios, te glorifico, Padre. Gracias por esta oportunidad, mi Dios. Padre, reprendo toda obra del maligno, todo tipo de influencia, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es algo muy profundo que podríamos hablar por horas. Sin lugar a dudas, yo diría que es alguien que anda con Dios, como Enoc, quien puede hablar acerca de estas doctrinas. Por eso es que la gran mayoría de los pastores, de los líderes, cuando quieren hablar acerca de esto, lo que ofrecen son 4 versículos bíblicos, pero si tú no tienes un testimonio, difícilmente las personas van a comprender qué significa esto, de andar en el Espíritu Santo, estar en Cristo, ser guiados por el Espíritu Santo. En el libro de Romanos 8:14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te instruye, te da instrucciones, cosas que tienes que hacer, cosas que no tienes que hacer en tu vida. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Me hace gracia, hay un cura que lo llaman Padre Toro, y alguna vez escuché alguna prédica de él, alguna palabra, y él decía, católico instruido no será confundido. O sea, animando a los católicos a leer la Biblia, ¿no? Creo que es de Colombia. Católico instruido no será confundido. O sea, leamos la Biblia, familia. La Biblia de los católicos, vuelvo a repetir, es la misma que la de los evangélicos, es la misma. Empecemos, por ejemplo, por andar en el Espíritu. Libro de los Gálatas 5:16. Dice la palabra de Dios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? El libro de los Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí ya vemos que hay una lucha entre el Espíritu Santo y nuestra naturaleza caída, que es la carne. Veamos brevemente en el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que significa tener sexo con otra persona que no es tu esposa, fornicación, que significa tener sexo fuera del matrimonio, inmundicia,
lascivia tiene que ver también con cosas que las haces compulsivamente, ¿no? Como puede ser la masturbación o la comida, también puede tener fundaciones en la lascivia, el mentir, el estar afanado con el dinero, ¿no? Todo eso tiene que ver con la lascivia, la inmundicia, idolatría, ¿no? La idolatría no significa solamente rezar las imágenes, como muchos evangélicos se creen. La idolatría significa rezar las imágenes. Dios llama a eso personas idólatras, pero la idolatría también significa amar a cualquier cosa más que a Dios. O sea, eso también es ser idólatra. Hechicerías. La hechicería no significa solamente el hacer brujería y espiritualismo, ¿no? Eh, Actos espirituales fuera de la palabra de Dios. La hechicería también significa una naturaleza caída que tenemos dentro nosotros, ¿no? Cuando tú te ves que quieres controlar a los demás, dominarlos, manipularlos a través de tu mente, a través de tu estatus social, ¿no? Ahí estás operando en las obras de la carne a través de la hechicería. Muchas mujeres que a través del sexo manipulan a los maridos. Y maridos, ¿no? También, ¿no? A través de esto, lo otro, manipulan a las mujeres. Allá donde haya dominio, manipulación, control, estás operando en las obras de la carne, en la hechicería. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejía significa creer en cosas que no están alineadas con la palabra de Dios. Enseñar cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios se te cataloga como un hereje. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que no se acaba aquí la lista. La lista acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que las practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Días atrás un amigo me preguntaba por los 7 pecados capitales, cómo ser libres de ellos. No, los 7 pecados capitales, conforme al catolicismo, son la soberbia, el orgullo, ¿no? La pereza, la gula, la avaricia, la lujuria, la ira y la envidia. Una lista inmensa, ¿no? De pecados. Entonces, este es el mensaje que tienes que escuchar, Karim. Si quieres ser libre del pecado, si quieres ser guiado por el Espíritu de Jesucristo, hacer la voluntad de Dios, quieres aprender a andar en el Espíritu, estar en Cristo, este es el mensaje que tienes que escuchar. Hemos visto cuáles son las obras de la carne y ahora veamos cuál es el fruto del Espíritu Santo. O sea, el carácter que Dios quiere de nosotros es amor, y del amor perfecto de Dios se distribuye en diferentes atributos, cuáles son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, contra tales cosas Dios está contento, está feliz contigo, si tienes esos caracteres. Y después dice en el versículo 24, pero los que son de Cristo, o sea, los que están en Cristo, los que andan en el Espíritu Santo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a despojarnos de esos caracteres erróneos que han vivido con nosotros por todas nuestras vidas? Esos pecados, que es un sistema de inteligencia, ahora lo vemos tantito, ¿no? Porque esto es algo tan profundo que podría hablar por horas, pero no es mi intención. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Espíritu Santo, ayúdame, mi Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Porque esto también te lo pueden predicar cualquier pastor, pero ¿cómo llegamos ahí? Porque hay cristianos que llevan 10, 20 años en Cristo y no han cambiado. No pueden ser guiados por el Espíritu Santo, no tienen la conexión. Jesucristo ya dijo de que habría órfanos en su iglesia, personas que no pueden comunicarse con el Espíritu Santo. También dijo a través de metáforas, a uno los llamó órfanos, huérfanos, que son los que no tienen la conexión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son influenciados por las obras de la carne,
por los placeres del mundo. Sus disciplinas no alcanzan la talla para que el Espíritu Santo se conecte con ellos. Aparte de órfanos y huérfanos, Jesucristo llamó a otros también cerdos y a otros perros, ¿no? Que son personas que empiezan bien en Cristo, pero después vuelven a su pecado. Vuelven al pecado original y aún peor, ¿no? A eso Jesucristo los llamó perros y cerdos. Las iglesias están llenas así. Y la gran mayoría de las veces no es por culpa de ellos, es por culpa de los líderes que no le han presentado al Cristo verdadero. No le han enseñado. Son malos representantes, son colaboradores de las tinieblas, porque ellos mismos no saben andar en el Espíritu, ni ser guiados por el Espíritu Santo. Y por regla de tres, los que están con ellos, los que están influenciados por sus prédicas, no pueden. No, funciona así. Hay una influencia. Por regla general, está difícil de que tú vayas a una iglesia corrupta donde los líderes no pueden andar en el Espíritu y tú andes. Por regla general no ocurre. Gloria a Dios. Habiendo dicho esto, vamos a hablar ligeramente. Jesucristo dijo que el hombre tiene que nacer de nuevo. Juan 3:3. Jesucristo le dijo a un judío de los maestros, de los fariseos, ¿no? Vino a reconocerle de que Jesucristo es muy especial, ¿no? Y Jesucristo le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le decía, un segundo, yo con la edad que tengo ya, él era de edad avanzada, quizás 60 años, ¿cómo puedo yo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Él no comprendía. Jesucristo le hablaba cosas profundas y le volvió a repetir. Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, no voy a entrar a explicar esto porque primeramente le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Está hablando de ver, está hablando de percepción, ¿no? Está hablando de percepción. Y después de segunda le dice, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. No voy a entrar en profundidad qué significa esto de nacer de nuevo, porque tendría que hablar de la percepción, como Dios habla, como Dios se manifiesta con los que se conecta, ¿no? Pero aquí podemos ver que Jesucristo ya está hablando de un nacimiento de nuevo, que el ser humano ha llegado a esta tierra, pero tiene que nacer de nuevo. Y bueno, nada más que tenemos que ver nuestra sociedad, ¿no? Como el ser humano opera. Necesita ser nacido de nuevo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo que se nace de nuevo? ¿Cómo es que la iglesia primitiva, que no tenían Biblias aún, todavía no habían escuchado esta enseñanza, ¿no? De estar en Cristo, de negarse a las obras de la carne, todavía no habían tenido todos esos lujos de detalles, pero ellos ya eran guiados por el Espíritu Santo, ellos ya andaban en el Espíritu, eran guiados por Dios. ¿Cómo es que esto empieza? Esto tiene que empezar bíblicamente hablando, de la que llegas a Cristo, si eres genuino, y el mensaje se encuentra en Hechos 2:38, ¿no? Pedro le decía a una multitud de israelitas que finalmente reconocieron de que la habían fastidiado, habían asesinado al Cordero de Dios. Finalmente el Espíritu Santo les quitó el velo. Y de buena primera le dijeron a Pedro, Pedro, ¿y qué vamos a hacer, hermano? Y Pedro, ¿qué mensaje le dijo? Todavía no había Biblias. Pedro le dijo arrepentirse. Arrepentirse es lo primero que hay que decírselo a las personas, ¿no? Y entonces, ¿arrepentirse de qué? Entonces Pedro ya le explicó, esto es bueno, esto es malo, esto es luz, esto es tinieblas, ¿no? Para que una persona se arrepienta, ¿qué significa cambiar? Tiene que conocer en qué áreas tiene que cambiar. Y eso es lo primero que hay que ministrarle a una persona cuando viene a la iglesia. Arrepentimiento. ¿Qué es lo que hay erróneo en tu vida? Confesión de pecados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados y para limpiarnos de ellos. O sea, no solamente te los perdona,
te los limpia, o sea, te los arranca para limpiarnos de toda maldad, dice en 1 de Juan 1:9. Entonces Pedro le predicó a aquella multitud, que después eran 3.000 los que vinieron de una aquel día, se convirtieron de una a 3.000, ¿no? Que reconocieron que habían asesinado, que habían participado en el asesinato de Jesús de Nazaret. Y finalmente reconocieron de que era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Pedro, ¿qué les predicaba? Les decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El bautismo de las aguas, justamente después del arrepentimiento. O sea, te tomas tu hora, el tiempo que necesites para hablar del pecado con las personas. Cuando han comprendido de qué tienen que arrepentirse, en qué áreas tienen que cambiar en su vida, entonces ya venimos con el bautismo de las aguas, que tiene promesa, que representa la muerte y la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Ese nuevo hombre tiene que nacer de nuevo, tal como Jesucristo le decía a Nicodemos. Entonces, eso viene a significar el bautismo de las aguas. Lo puedes encontrar en Romanos 6. Y después dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, decía. O sea, ¿qué significa esto? Significa lo que experimentó Pedro días o meses atrás en Hechos 2. Nada más que descendió el Espíritu Santo. Cada creyente cuando viene a Cristo tiene que ser poseído por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Que Dios posee el alma, el espíritu y el cuerpo de todo creyente. A veces dura la experiencia. Es una experiencia con Dios, el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Es una experiencia. Y suele venir, lo ideal es que venga con la señal de hablar en lenguas. Porque escrito está. Entonces, eso tiene que ocurrir en la vida del creyente, de la que llega a Cristo. Si no es el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta que esto no ocurra, nada más que son palabras lo que escuchas, ¿no? Porque es una experiencia con Dios. El alma del ser humano, donde están todos nuestros deseos, donde están nuestros traumas, donde están... ha sido programada toda nuestra vida para operar así, para... Y cuando experimentas esa experiencia, ya sea que dure un minuto, ya sea que dure 2 minutos, 10 minutos, las personas son diferentes y a veces las experiencias, conforme a las circunstancias, pueden ser de un modo o de otro. Hay personas que se caen, hay personas que tiemblan, hay personas que le da por llorar, ¿no? Pero ese es el significado del bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Es un sellado. Jesucristo ha prometido llenarnos con su Espíritu Santo para que empecemos entonces a andar en el Espíritu, a estar en Cristo, a ser guiados por ese Espíritu Santo. Entonces Él te regala una primera llenura de gratis. Después necesitas una vida llena de experiencias, necesitas una vida llena de llenuras. El apóstol Pablo dijo que emborrachaos, pero no de vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, el cristiano de la que llega tiene que experimentar esto. El Salmo 42:1. Aquí perfectamente el salmista, el profeta y rey David experimentaba llenuras del Espíritu Santo. Aunque muchos quizás no lo quieran comprender. Y él se comparaba a un animal sediento en la forma en la que estaba enamorado de Dios, en la forma en la que él buscaba a Dios. Dice la Escritura, Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. O sea, bramar significa cuando el animal está agonizando, está deseando encontrar el agua y no la encuentra. Y eso es bramar, ¿no? Esa respiración profunda, ¿no? De correr, de buscar, ¿no? Asustado de que vienen otros animales a que lo van a encontrar y no tiene fuerza porque no ha podido beber agua, ¿no? Está aún sudando y su corazón, sus pulmones están bramando. Y el salmista, que dice la Escritura de Dios, dice la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que tenía experiencias con Dios. Él fue escogido por Dios. Y él se comparaba a ese animalito sediento, de la forma en la que él buscaba a Dios. Entonces,
Eso, el bautismo con el Espíritu Santo te va a hacer experimentar, ya sea que dure un minuto, la experiencia que Dios te dé, o que dure 5, pero te va a hacer experimentar como el rey David experimentaba en el Salmo 42. Te va a hacer experimentar eso. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Jesucristo, en el libro de Juan 7:37, Jesucristo estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. O sea, gritó, clamó con autoridad. Cuando Jesucristo iba a hablar con ciertas cosas, él chillaba. A muchos no les gusta decir esto, pero Jesucristo chillaba, créanme que sí levantaba la voz. Alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué promesa! Aquí Jesucristo estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo, de las experiencias que los creyentes, los que fuesen guiados por el Espíritu Santo, tendrían en su vida cotidiana. Tenemos que tener una vida donde Dios nos llene a menudo con el Espíritu Santo para que andemos en el poder del Espíritu. Veamos esto tantito, porque aquí Jesucristo de nuevo hace énfasis a tener sed, ¿no? Como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. O sea, yo hoy te digo a ti, de parte del Espíritu Santo, que el mayor don que tú puedes pedirle a Dios no es el don de la profecía, ni el don de la sanidad para hacer milagros de sanidad, no es ninguno de los dones que Corintios habla. El don más grande que tú puedes pedirle a Dios es el don de la sed y la hambre de Dios, que viene a ser el don de la fe. Ese es el don más poderoso que Dios te puede dar. Porque cuando Dios te dé ese don, vas a tener una vida sobrenatural, vas a tener una vida de encuentros con tu Creador, con el Creador de los cielos y de la tierra. Vas a experimentar ese Salmo 42 en tu vida. A menudo digo, no todos los días, porque este caminar, la Biblia habla de que hay un proceso y hay espinas y hay pruebas, ahora vemos tantito más, y es doloroso cuando Dios te sana el corazón, toma tiempo para prepararse, para que Dios te arranque los pecados de poco a poco, para que hay algunos que salen de una, pero hay otros que quizás se demoran, como los caracteres, ¿no? La ira, la murmuración, el orgullo, ¿no? Son cosas que Dios te las va sacando corte a corte. Dios te circundiza el corazón de piedra, dice la Biblia, que tenemos para darte un corazón de carne. Y créeme, si Dios hiciese eso de una, mueres. Es doloroso. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Importante, ¿no? Que dice Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, que los pasos, los ingredientes que necesitas para experimentar las promesas están todos en la Escritura. No es lo que te digan los hombres, ni rituales, ni florecitas, ni velas, no, ni mucho menos. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Está hablando de Dios en el interior de las personas, aún en los huesos. El profeta Jeremías decía, muchas veces quería tirar la toalla con Dios de todo lo que sufría el profeta, ¿no? Lo llamaban el profeta llorón, lloraba mucho. Y muchas veces quería tirar la toalla, ¿no? Y decía, es que tu presencia está dentro de mis huesos. Es que está dentro de mis huesos. Y me enloqueces. Me enloqueces. O sea, aquí Jesucristo hablaba de este aspecto primordial para empezar en Cristo. Y yo sé, por revelación, yo sé de que hay multitudes ahí que nunca han sido llenos con el Espíritu Santo. Llorar no quiere decirse llenos con el Espíritu Santo. Y hay muchos que han sido una vez llenos, pero más nunca no han tenido unas disciplinas. Ahora vamos a hablar de las disciplinas que necesitas para andar en el Espíritu, para ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces son diferentes las razones por las cuales
Muchos no pueden andar en el Espíritu Santo, no pueden experimentar llenuras del Espíritu Santo, que son encuentros con Dios, con Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Brevemente, he hablado acerca de esto. Rápidamente, saber, digamos que tú vienes hoy a Cristo y recibes el bautismo con el Espíritu Santo. Tienes una experiencia maravillosa. Hay veces que Dios incluso le da visiones a personas, habla nuevos lenguajes, ¿no? Tal como Jesucristo lo declaró, lo decretó, de que sus seguidores hablarían nuevas lenguas. Esas palabras de Dios. Pero que tengas esta experiencia, después tienes que entrar en el proceso para ser sanado, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, de que yo hable acerca de esto con tranquilidad, ¿no? Me gusta mucho orar, quiero orar, pero hay que hablar. El pecado, cosas que has hecho toda tu vida, por ejemplo, la inmoralidad sexual, ¿no? Cosa que muchas de las personas han estado atadas, ¿no?, a la masturbación, a la inmoralidad sexual. Y caracteres que son pecados que son tan cancerosos como ese, ¿no? Como el orgullo, la impaciencia, tremendo cáncer, la murmuración, Dios odia, es un cáncer, es aberración para Dios los que murmuran sin cesar, ¿no? Y hemos sido todos programados para tener todos esos tipos de caracteres que hemos estado hablando, de las obras de la carne. Entonces, hermano mío Karim, cualquier persona que me escuche, ¿cómo puede ser sanado? Así, necesitas primero tener este encuentro con Jesucristo, el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Y entonces ya a través de esa experiencia vas a tener una atracción por las cosas espirituales, vas a pagar el precio, lo que te digan. Hay que orar de noche, tú estás ahí puntual. De mañana, tú estás ahí puntual. 3 citas al día, tú estás ahí puntual. Evangelizar, tú estás ahí deseando de ver cómo ocurren milagros. A una sesión de liberación, a sacarle los espíritus, tú estás ahí deseando de ver el poder de Dios, cómo salen los demonios de las personas. Tú estás ahí en todas. Son señales, señales. Hablemos del pecado, porque el pecado es una inteligencia espiritual brutal que, que necesitas comprender, que vas a necesitar mucha paciencia, sobre todo con ciertos pecados, hasta que se rompan. ¿Ok? Hasta que se rompan. Por ejemplo, el pecado de la inmoralidad sexual. Hay muchas personas que son libres de la que llegan, pero después entran en el proceso y en el proceso hay desiertos y los desiertos son áridos, secos, parece como que Dios se aparta de ti. Pero Dios nada más que está trabajando en tu carácter, Dios quiere que crezcas en integridad, ¿no? De que andes por fe, no por vista, ¿no? Dios no quiere de que en este caminar no siempre se sienta Dios, ni el fuego de Dios, ni esos ríos de agua viva que Jesucristo prometió. Eso ocurre ocasionalmente, ¿no? Tenemos que buscarlos y el Señor ha prometido dárnoslos, pero no es todos los días. Y hay épocas, quizás de meses, de años, en las que no ocurre muy a menudo. Dios te está quitando el orgullo, la impaciencia, la murmuración, y tienes que ser muy paciente y disciplinado para que vayan saliendo poquito a poco. Digo esto así, haciendo énfasis para no dar esperanzas falsas a nadie, porque Jesucristo no las dio. Jesucristo no las dio. Jesucristo dijo, Mateo 6:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tremendo. Mateo 16:24. Jesucristo aquí te está diciendo los ingredientes. Jesucristo no te lo está poniendo fácil. Te dice, si alguno quiere venir detrás mí a seguirme, niéguese a sí mismo. Eso es lo primero. Y después dice, tome su cruz y sígame. O sea, te está prometiendo Jesucristo de que, igual que Él sufrió llevando la cruz, que le arrancaron la piel en pedazos, que lo crucificaron, el Señor Jesucristo te dice de que tú vas a sufrir también. Para empezar, la cruz tú no la puedes llevar, Él la tiene que llevar por ti. Pero eso solamente ocurre si te niegas a ti mismo.
Y para que tú te niegues a los placeres de este mundo, a las amistades de este mundo, has tenido que tener experiencias con Dios. Experiencias con Dios que están dentro de ti, que te acuerdas, aunque estés hoy enfermo, aunque hoy te hayan roto el corazón, hayas perdido el trabajo, tu esposa, tu esposo te haya fallado, todo parece que se te cae, todo el mundo te rechaza, pero tú ya sabes lo que ha ocurrido en tu vida. Meses atrás, años atrás, tú sabes que has tocado al Todopoderoso, ¿no? Y entonces sigues adelante hasta la muerte. Y es ahí donde tomas tu cruz y lo sigues. ¿Por qué? Porque te niegas a ti mismo. Porque te niegas a ti mismo. Jesucristo dijo en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. O sea, esto es fundamental, de que tú entiendas de que Jesucristo te está garantizando de que el camino para seguirlo a Él, Jesucristo dijo también en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el camino que Jesucristo te promete es estrecho, angosto, es difícil, te va a desgarrar la piel. Como puedes ver, no te estoy compartiendo un evangelio barato. No tengo interés en que me den ofrendas ni diezmos, o el Señor me libre a mí te estoy compartiendo lo que es, pero créeme, merece la pena. No hay más satisfacción que caminar con Jesucristo. Merece la pena. Volviendo a donde estaba, quieres tomar tu cruz, quieres caminar por ese camino angosto, estrecho, para seguir a Jesucristo, tienes que empezar por acá. Tú tienes que tener una experiencia con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Y después, ahora vemos. Hay unos ingredientes que necesitas, son unos hermanos correctos, unas disciplinas en la oración, que el Espíritu Santo te va a poner atracción por ellas. Si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, no puedes sostener nuestro ritmo. Es como decir, voy a ir a entrenar con el Real Madrid hoy, ¿no? Y tienes una barriga así como la tengo yo ahora más o menos. No puedes mantenerte a su ritmo, ¿no? Pues del mismo modo, para andar en el Espíritu, para ser guiados por el Espíritu Santo, para estar en Cristo, han tenido que ocurrir ciertas cosas. Tienes que ser entrenado. Tienes que ser entrenado. La Biblia habla de niveles. Cuando llegamos a Cristo, aunque Dios te bautice con el Espíritu Santo y hables lenguas y veas visiones, sueños, que se suele ocurrir cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo, tu vida de los sueños es reactivada, empiezas a ver demonios, ángeles, todo ese tipo de cosas ocurren con todas las personas que oran con nosotros. Estas son las señales. Y está escrito. Entonces vas creciendo. La Biblia dice que empezamos como bebés en la fe. De bebés vas a discípulos. De discípulos vas a amigos, a hijos de Dios. De hijos de Dios tienes que llegar a ser sacerdote de Dios aquí en la tierra. Reyes y sacerdotes. Un sacerdote de Dios ministra la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento y ahora igual. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, te encarezco de que avives el fuego de Dios que está en ti, que recibiste mediante la imposición de mis manos. El fuego de Dios significa la gloria, ¿no? Y eso es lo que recibes en el bautismo con el Espíritu Santo, el sellado de la gloria de Dios. Pero la gloria, que significa el poder también, ¿no? La gloria, el poder, el fuego es lo mismo. Jesucristo en el libro de los Hechos 1:8, antes de que descendiera el Espíritu Santo, les hablaba y les decía, esperad en Jerusalén hasta que venga la promesa y recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre ustedes. O sea, el poder es energía, ¿no? Y la energía ya sabemos que sube y baja. La energía de mi batería en mi teléfono sube y baja, tengo que recargarla. Del mismo modo, la energía del Espíritu Santo en ti sube y baja y necesitas
avivarla, recargarla. ¿Cómo? A través de disciplinas espirituales. Oración, lectura de la palabra, alabanza, adoración, evangelización. A veces hay que ayunar unos días porque el enemigo nos ata, nos apaga la fe. Créeme. El enemigo nos apaga la fe, no importa cómo Jesucristo se haya manifestado a ti, no importa que hoy tengas la experiencia más grande del mundo con el Señor Jesucristo, que lo veas cara a cara, que lo abraces, que te dé mensajes de tu intimidad, de tu pasado, de tu familia, no importa cuán grandes sean tus experiencias con Dios, cuánto te llene con el Espíritu Santo, que saltes por una hora y llores, no importa. Cuando llegue el desierto, cuando llegue el proceso, verás tú como las pruebas, como la carne, la naturaleza caída, te apagan la fe. Y es ahí donde viene la importancia de la hermandad, una iglesia correcta, disciplinada, guiada por el Espíritu Santo. Y a veces incluso tenemos que hacer unos ayunitos de unos días para que se reactive el Espíritu Santo, para que el fuego empiece a arder de nuevo dentro de nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Tamiru, Brosia, Mawa, Cariano, Zomedru, Milaru, Socraye, Muria, Maprosta, Camia, Tarunus. Hoy, gloria a tu santo nombre. Gloria a tu santo nombre. El apóstol Pablo, que ya había tenido tremendos encuentros con Jesucristo, que había estado en Arabia por 3 años y medio a solas con Jesucristo, a solas con el Espíritu Santo, en luna de miel con Dios, como lo digo yo. Mire cómo se expresaba cantidad de años después, hablando del pecado. Porque él tenía sus luchas. El apóstol Pablo aún tenía demonios. Él decía que Satanás le había puesto un emisario de Satanás, le había puesto algo en su cuerpo para castigarlo. ¿Por qué? Porque él padecía un poco de orgullo por todas las revelaciones que Dios le había dado. Y Dios permitía de que el enemigo le pusiese cositas espirituales, ¿no? Para dañarlo un poco, para que se le bajasen los humos. Entonces, si Pablo, que era el apóstol de los apóstoles, el súper ungido, si él todavía recibía y necesitaba liberación, ¿cuánto más no tú y yo? Diariamente Jesucristo nos habla en su palabra de que necesitamos liberación. Diariamente la Biblia habla de una guerra espiritual entre la carne del ser humano y contra los demonios. El libro de Efesios dice, poneos toda la armadura de Efesios, poneos toda la armadura de Dios. Pues no tenemos lucha contra carne y sangre entre humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. La Biblia te instruye, te enseña de que si vas a andar en el Espíritu te vas a encontrar con esta guerra entre el mundo del reino de Jesucristo y el reino de Satanás. Y tú estás ahí en medio. Tú estás ahí en medio porque Satanás quiere destruirte, porque él te odia. Él y todos los demonios nos odian. Entonces, toda persona que anda en el Espíritu encuentra esta guerra espiritual. Está escrito. Está escrito y comprobado por testimonio, que somos millones de personas en el mundo los que experimentamos este caminar. Y la Biblia en el libro de Corintios dice que en boca de 2 o más testigos todo asunto quedará resuelto. O sea, esto está escrito en la Biblia y somos millones los que experimentamos esta vida. Todas las personas que oran conmigo, que permiten que yo les guíe en oración, que yo les ayude a crecer, terminan teniendo la vida que tengo yo. Se ven en sueño matando demonios, cortándole cabeza a demonios, matando serpientes. Vemos cosas en los sueños que espirituales. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿A dónde estaba, Espíritu Santo? Guíame, mi Dios. Aleluya. En el pecado. El apóstol Pablo, hablando del pecado, Romanos 7, versículo 15, mira cómo lo describe el apóstol Pablo el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, hay otras escrituras que te habla de esto, que el pecado, el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. Y dice que te hace esclavo. El que practica el pecado te hace esclavo. Por eso es que en Romanos 6.1 te dice, continuaremos pecando. No, ni mucho menos, te dice. Tenemos que ser libertados del pecado. Y si lo que
no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Tú ves? Suficiente. Aquí ya vemos el apóstol Pablo describiendo de que él tenía una lucha. Él tenía una lucha. Porque la carne quiere televisor, la carne quiere vacaciones, la carne quiere chuleta, la carne no quiere atender diariamente tu lugar de oración, tal como la Biblia nos manda. Vayamos ahí directamente. Disciplinas que necesitas para andar en el Espíritu. Aquí es donde ha caído la iglesia mundialmente. No solamente los católicos, los evangélicos, los protestantes. Aquí han caído. Aquí han caído. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra de Dios. Amén. Y Él educó a los judíos, ¿no? Sabemos que nuestro Dios es el Dios de los judíos. Y Él educó a los judíos a un estilo de vida, el cual ahora se manifiesta en nosotros aún mucho más acelerado. Aún Dios demanda de nosotros, ahora que estamos en la gracia, mucho más que demandaban los judíos. Y en el Salmo 55, 17 podemos ver el estilo de vida de David, que era un hombre aprobado por Dios y conforme al corazón de Dios. Y dice el Salmo 55, 17, por la noche, de tarde, de mañana y a mediodía, oraré y clamaré a mi Dios, y Él oirá mi voz. Aquí ya vemos las rutinas espirituales de David. 3 oraciones al día, donde él buscaba a Dios, no solamente orando, sino clamando, ¿verdad? Y vemos como decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. O sea, el clamar es orar con desesperación, con autoridad, con deseos de tocar a Dios. O sea, tú no puedes clamar sentado en la cama, tumbado en la cama, con la corcha hasta aquí. Eso no es clamar. Clamar es como ir al gimnasio. Al principio no quieres ir al gimnasio, pero una vez que vas y empiezas a moverte, a los 10 minutos dices, gloria a Dios, menos mal que vine. El clamar es igual. El orar es igual. Al principio no quieres venir al altar de oración, porque la carne te tira el sofá, te tira esto, te tira la comida, te tira los hobbies, te tira. Pero una vez que vienes, empiezas a clamar, dices, gloria a Dios, estoy aquí en la presencia. Entonces aquí vemos los fundamentos de los judíos. Tenían 3 oraciones al día. No solamente David, sino el pueblo judío. Lo podríamos ver a través de las escrituras. Después, en el libro de los Hechos 3:1, lo podemos ver ya en los cristianos. En los cristianos. Aquí es donde te vengo a decir que aquí es donde la iglesia ha fallado en el discipulado, ¿no? En el entrenamiento que le han dado a las ovejitas de Jesucristo. Se han centrado nada más que en la palabra de Dios. Pero antes que la palabra de Dios, tendrían que centrarse en la oración. Porque la oración viene antes que la palabra. Porque antes de que este libro del Nuevo Testamento fuese escrito, el pueblo ya sabía cómo orar. El pueblo tuvo que orar. Tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo. Tuvieron que ser guiados por el Espíritu Santo. Sostenerse sus disciplinas. Y dice en el libro de los Hechos 3:1, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, a las 9 de la noche. Y dice, a la hora de la oración. ¿Tú ves? A la hora de la oración. O sea, existía para los judíos, para la iglesia primitiva, porque estos ya eran cristianos, ¿no? Pedro ya eran cristianos. Para la iglesia primitiva existía tal cosa como la hora de la oración cooperativa. Diaria. Diariamente tenían un horario establecido. Ya fuese de media hora, de 1 hora, no importa. Esas eran las disciplinas de la iglesia primitiva. Y aquí es donde ha fallado la iglesia a nivel mundial. Te dice el Espíritu Santo.
Y si quieres andar en el Espíritu, yo lo veo con mis ojos. Cuando las personas vienen y se discipulan conmigo, no necesitan más que un par de semanas de seriedad en su lugar de oración. Nos encontramos por las noches a las 10 de la noche. Nada más que lleven una semana, ya el Espíritu Santo empieza a descender, ya empieza a descender sobre las personas, ya empiezan las personas a tener experiencias con Dios, a tener encuentros, liberación, demonios salen, pócimas, hechizos se rompen. Nada más que Dios ve en tu corazón que te has determinado a ser fiel en tu lugar de oración, que aceptas este compromiso, automáticamente tú empiezas ya a andar en el Espíritu, a estar en Cristo, a crecer, a experimentar a Dios. La hora de la oración. O sea, Dios no demanda mucho. No tienes que pagar dinero, no tienes que ir a una universidad, como muchos te dicen, a estudiar teología. Eso es lo que el diablo le ha puesto a las multitudes, a las naciones. Y ahí es lo que hay ahí fuera. Millones de iglesias teólogas que lo único que hacen están obsesionados por estudiar las escrituras. Pero ninguno de ellos son guiados por el Espíritu Santo, ni están en Cristo, ni andan en el Espíritu, que viene a significar lo mismo. Yo nunca he conocido ningún teólogo que porte la gloria de Dios, que le saque los demonios a las personas, que operen en los dones del Espíritu Santo. Tú ves sus iglesias y nadie tiene los dones del Espíritu Santo. Qué curioso. ¿A quién quiere engañar? ¿A quién quiere engañar? Si es necesario que cada iglesia tenga el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo. Pablo felicitaba a las iglesias. Primera de Corintios 1:6 dice, lo felicitaba diciendo, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de modo que tenéis todos los dones espirituales, ninguno falta. O sea, ir a esa iglesia era como estar con Jesucristo. Los enfermos se sanaban, todos los dones manifestaban en todas las iglesias. Y eso es el requerimiento que Dios demanda de nosotros, que el testimonio de Jesucristo se manifieste en nosotros y en sus iglesias. Y tú ves las multitudes de las iglesias que no tienen el testimonio de Jesucristo. Ni se sanan los enfermos, ni operan en los dones de revelación. Es más, la gran mayoría de los teólogos odian que los creyentes digan que tienen sueños, que Dios le habló, que Dios le ha dado dirección para esto, para otro. Odian eso. Quieren tener una vida como los fariseos. Los fariseos eran buenísimos en las escrituras. Se las sabían todas. Terminaron matando a Jesucristo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hemos hablado de la importancia de la oración. Nada más que tú te disciplines en la oración, créeme, bendito sea Dios. Yo reto a cualquiera. Cualquier persona que se venga conmigo en 3 meses, desde la primera semana empiezas a tener experiencias con Dios. Desde la primera semana. Si eres genuino, tienes que confesar tus pecados, como hemos dicho. Tienes que estar constante. Nada más que ores conmigo un tiempo, tu vida cambia 180 grados. Yo conozco a Jesucristo. Yo he andado con Jesucristo por años. No te estoy diciendo que he visto unas visiones con Él. Oye, que es maravilloso ver al Señor. Te estoy diciendo que yo he andado con Jesucristo por años. Y sé cómo Dios opera y cómo Dios no opera. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y para terminar, el ayuno. Jesucristo decretó, ordenó de que su iglesia ayunaría. Escrito está. Él dijo, y ayunarán. Él dijo, ayunarán. Otro día puedo hablar con más lujo de detalle acerca del ayuno, porque el ayuno no es difícil. Los hermanos de Somalia, las personas en Somalia, por la pobreza, tienen una comida al día. Y hay ayunos que son haciendo una comida al día. Yo uso ese ayuno mucho. Hay muchos hermanos que ayunan 200 días al año. Hay personas que han estado el año entero ayunando a través de ese ayuno, a través de hacer una comida al día. O sea, te puedes levantar por la mañana, beber agua, beber té,
beber un cafecito y haces tu comida todos los días a las 3 de la tarde, o a las 6 o a las 7 de la tarde. A mí me funciona muy bien ese ayuno y no sufro. Estoy acostumbrado que por la mañana me levanto, me tomo el café, te lavas la boca y se te cierra el estómago. Y ya vives en ayuno. Ese es un tipo de ayuno, en el cual puedes hacer ayunos largos, como acabo de decir. Después está el ayuno de Daniel. Es que nadie tiene excusas. Ningún cristiano tiene excusas para no ayunar. El ayuno de Daniel fue a través de frutas y verduras. Todo el mundo puede vivir a través de frutas y verduras. Puedes hacer 2 comidas al día de frutas y verduras, o 3 si quieres. Te satisfacen las frutas y las verduras. Y cuenta como ayuno. Lo importante del ayuno no es el no comer, es el orar. Te, te privas de la comida para buscar su presencia. De otro modo, no estás ayunando. Si no estás orando, lo que estás haciendo es dieta. Entonces, aún los impíos, las personas que no son creyentes, practican este ayuno, lo llaman el ayuno intermitente, ¿no? Ayuno de fruta y verduras. No, aún los doctores lo recomiendan, que es saludable. El ayuno de fruta y verdura. Y después está el ayuno seco, ¿no? Como Jesucristo lo hizo, a través de agua. Que tienes que tener cuidado para hacer ese ayuno. Tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque hay personas que no pueden, ¿no? Quizás después de 3 días tienes que entregarlo, después de 7 días, ¿no? Ya tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, como puedes ver, hay diferentes tipos de ayuno. Y nadie tiene excusas. Esta es una de las grandes razones por las cuales están las cosas como están. Desde Génesis vemos que el problema fue a través de la comida. A través de la comida llegó el problema a la raza humana. Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Por la comida. Pero hoy vemos el mismo problema, de que la iglesia no quiere ayunar, no quiere ni intentarlo, ni ayunar ni orar. Porque si tú cenas a las 9, a las 10 de la noche, como nos gusta cenar a los españoles, comer hasta aquí, hasta el esófago, tú no puedes orar ni 5 minutos. Si oras 5 minutos en la cama, esas son las oraciones que hacen hoy en día los evangélicos también, en todo el mundo, la gran mayoría, no todos. Y escrito está. Mateo 4:4, Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesucristo ha declarado de que el hombre no necesita vivir a través de la comida, de que Dios puede sostenerte a través de su palabra, que es el Espíritu Santo, es el que inspiró esta palabra a través de hombres, ¿no? Y a través de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra, de la oración, Dios te puede mantener, dice la palabra de Dios. Familia, esta es mi palabra. Quería hablar también, ¿no? Quería hablar también, se me olvidó, cómo Dios sana los corazones, cómo Dios te liberta del pecado. Wow, se me va, pero tengo que hacerlo. Es importante, ya que me he involucrado a hablar acerca de andar en el Espíritu Santo, es importante de que te comparta cómo es que Dios sana los corazones. Espíritu Santo de Dios, inspírame, mi Dios, rápidamente. Esto lo podría compartir de muchas maneras. En misterio hay revelación, porque a mí Dios me ha sanado el corazón. A mí el fruto del Espíritu Santo en mí ha crecido y las obras de la carne han caído, han sido cortadas. Entonces tengo mis testimonios y Dios me ha revelado un poco cómo opera a través de la escritura, los misterios, cómo es que se cae el orgullo, la impaciencia, la murmuración, la masturbación. ¿Quieres ser libre, Karim, de los 7 pecados capitales? Ya sabes. Primeramente, como hemos dicho, llenos del Espíritu Santo. Tienes que haber tenido experiencias con Dios y ya tienes que ser un adicto a las cosas espirituales, para empezar. Después la Biblia habla del día de la adversidad. El día de la adversidad, en el libro de Eclesiastés 7:14. Dice, en el día del bien, cosa del bien, y en el día de la adversidad, considera, porque Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro para todo ser humano. O sea, existen días malos. Existen días malos.
Después dice la palabra en el Salmo 37:23, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando éste cayere, no quedará postrado, porque él sostendrá su mano. O sea, la Biblia nos muestra de que el hombre se cae a través de las pruebas, a través de las circunstancias de la vida, el día de la adversidad, llegan días de que te caes de la fe. Pero hay una diferencia abismal entre caerte y quedarte postrado, que significa tumbado, que representa el tirar la toalla, el dejar de congregarte, el dejar de venir a orar a tu lugar de oración, a tus oraciones cooperativas. Representa tirar la toalla en Dios y eso le pasa a la gran mayoría. La gran mayoría hay muchos que han sido bautizados con el Espíritu, pero por diferentes razones, cuando llegan las pruebas, se han caído, mas nunca se han levantado. Satanás los ha atado. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que atar a los demonios, pero los demonios nos atan también a nosotros. Efesios 6:13 dice, resistid en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Tú ves? Hay posibilidades cuando crecemos espiritualmente, cuando hemos llegado a ser padres de la fe. Cuando hemos llegado a ser padres de la fe, conforme a 1 de Juan 2, creo que es, existen los padres de la fe, personas que han alcanzado madurez. Dice que por mucho que el diablo te ataque, te deste, en el día de la adversidad, dice que el padre de la fe es capaz de resistir y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿qué ocurre? No, porque la Biblia nos manda a... ¿Cómo es que la Biblia dice en Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. O sea, aquí te habla de la sanidad, de la metamorfosis, de la transformación que tiene que ocurrir en la vida de todo creyente, en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Pero ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre esa transformación, esa metamorfosis? ¿Cómo es que dejamos de pecar? ¿Cómo es que se renueva la mente? Cada vez que tú te caes, aquí es donde viene la revelación de Dios. Primero tienes que ser un adicto a la presencia, al fuego de Dios, a las oraciones, a las cosas espirituales. Y cuando llegan las pruebas, te caes, sabes que estás atravesando una prueba. Entonces no te quedas postrado. Dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no se quedará postrado. ¿Por qué? Porque él sostendrá su mano, ¿no? Entonces, Dios sostiene tu mano si tú sostienes la suya, si no te quedas postrado. Y es ahí, cuando tú sostienes la mano de Dios y cuando vienes a tu altar de oración con cara de zapato, ¿no? Porque cuando atravesamos pruebas se nos pone cara de zapato. Depresión, amargura, lágrimas, y vienes a tu lugar de oración. Porque la cristiandad, una iglesia, es un hospital donde todos venimos a ser curados, sanados. Y entonces hay momentos donde venimos en esas circunstancias, con el corazón quebrantado. Y es ahí donde Dios renueva tus pensamientos, donde Dios te sube de nivel, te promociona, el fruto del Espíritu Santo empieza a crecer y las obras de la carne empiezan a caer. Es ahí, el valle de sombra y muerte. Ahora déjame decirte algo más profundo que ocurre en esas circunstancias, ¿no? Cuando estás atravesando esas pruebas, ¿qué es lo que ocurre? Cuando atraviesas esas pruebas, el Espíritu Santo, gozo, paz, alegría, ¿no? Paciencia. El Espíritu Santo a través de la prueba le abrimos puertas al enemigo, ¿no? Porque todavía no hemos sido sanados muchas veces cuando estamos, al principio sobre todo, y nos sale un brote de orgullo, de murmuración, de ira. Y entonces el enemigo nos tira flechas. Aprovecha el enemigo las circunstancias. Y la cuestión es que la paz del Espíritu Santo sale de una. Eso es de lo más drástico que experimentamos. Cuando la paz del Espíritu Santo sale de una y de momento entras en una prueba.
en un día de la adversidad. Te has caído. Has perdido la paz porque te has caído. Y ahora ya no quieres soltar la mano de Dios. Te apetece pegarle una patada a todo y ir a agarrar una cerveza como hacen muchos. O un cigarro. Pero lo que ocurre ahí para que seas sanado. Eso lo vemos en el libro de los Salmos. ¿No? Es el valle de sombra y muerte. ¿Qué ocurre cuando ocurren esas pruebas? Es que si tú te pierdes esas pruebas, esa es la oportunidad que tú tienes para ser sanado. El, el- el- el apóstol Pablo decía, eh, por lo tanto me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. O sea, Dios nos promete que cuando somos débiles, que cuando estamos en pruebas, aunque no lo sintamos, pero su poder está sobre nosotros si no tiramos la toalla. O sea, hay sanidad. Dios te está promocionando. Aunque sientes todo lo contrario, aunque sientes que Dios se ha quitado de tu vera, y a veces por una hora, a veces por una semana, por un mes, puedes atravesar pruebas profundas. En fin, y lo que sientes es que la paz de Dios se ha ido. Sientes hasta dificultad para respirar. A través de la ira, cuando nos ponemos iracundos, cuando nos ponemos así, tú sabes. Y esto lo vemos aquí en el Salmo 23, el misterio de la sanidad, como Dios sana los corazones. Escucha esto y el Señor te va a sanar, te va a prosperar, te va a ayudar a andar en el Espíritu Santo. Vas a ir de gloria en gloria. Aquí Dios habla de la restauración del alma. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas aguas de reposo representan la quietud, practicar el esperar en Dios, ¿no? Que eso es una técnica también que necesitamos, ¿no? Forma parte del mobiliario, de las cosas espirituales que hacemos, es la meditación, la llaman algunos, ¿no? Hablamos en otro momento, pero eso también ayuda a que tu alma sea sanada. Son varias cosas. Las oraciones largas también. Jesucristo en la cruz del Calvario nos lo demostró. Él oró 3 horas aproximadamente. El mismo punto de oración. El mismo punto de oración. O sea, Padre, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese era el punto de oración que Jesucristo hizo. Por 3 horas, con tal fervor, con tal clamor, que sudó hasta sangre, dice las Escrituras. ¿Y por qué? Previamente él reconoció de que su alma estaba turbada. O sea, perdió el control en su alma por primera vez en su vida el maestro. ¿Por qué? Porque le había llegado la hora y él lo sabía de que tenía que enfrentar la cruz. Entonces le llegó temor, le llegó duda, le llegó todo ese tipo de... ¿Y qué hizo el rey? Dios en la carne, el Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Se metió un culto de oración de 3 horas entre pecho y espalda. Entre 3 horas haciendo el mismo punto de oración hasta que alcanzó a controlar su alma. Y entonces dijo, ahora sí, ahí voy yo, adelante, el Rey de Reyes, a morir por la humanidad. Sigamos con el secreto del Salmo 23. Tenía que mencionar esto porque son todo importantes, ¿no? Estas cosas. Las oraciones largas y repetitivas son importantes. Necesitas siervos que sepan enseñarte a orar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Acabamos de decirlo, esas aguas de reposo significa la quietud, experimentar la quietud. Y ahora dice, restaurará mi alma. Ese confortará mi alma significa restaurará mi alma. O sea, Dios quiere reprogramar nuestra alma. Esa ira, ese orgullo, todos esos caracteres, patrones de conducta, hábitos. Dios tiene que restaurar eso. Y aquí tú ves que Dios te habla de la restauración del alma. Y ahora dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Significa valle de sombra y de muerte, el día de la adversidad.
el día malo, el día de la prueba. Pero Él dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué significa la vara y el callado de Dios? El Espíritu Santo. La vara de Moisés, el Espíritu Santo, con lo que abrió el mar. El Espíritu Santo. ¿Y qué dice que hace el Espíritu Santo? En el día de la adversidad, en el día del valle de sombra y de muerte, te infunde aliento, respira dentro de ti. Porque cuando llegan las pruebas, no podemos respirar del enfado que nos ha entrado, del orgullo, y venimos al altar a intentar orar y no podemos, y estamos como los animales esforzándose. El valle de la sombra y de la muerte. Pero es ahí cuando tú dices, Jesucristo, tú eres el príncipe de paz. Y mira, me han robado mi paz, esta prueba, y tú persistes ahí, y tú persistes ahí. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te infunde aliento. Te infunde aliento. Y es ahí, me muestra el Espíritu Santo, donde ocurre la sanidad. Donde subes a nivel diferente en la renovación de tu mente. Quizás al día siguiente, a la semana siguiente, verás como ya esa ira que tenías ya no manifiesta igual. Te das cuenta que has sido sanado cuando llega el día de la adversidad de nuevo y ya no manifiestas igual. Cuando alguien te rechaza en el trabajo o aún en tu casa, tu familia, y ves como ya no murmuras igual que murmurabas antes. Una persona que ha sido sanada es una persona que no habla mucho. Una persona que disfruta el silencio porque practica la quietud. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice la palabra de Dios. Y compartiendo contigo brevemente cómo Dios sana los corazones, cómo Dios te va a libertar del pecado. Lamentablemente para muchos esto no es un ritual que echa un poco de sal, una velita y ya dejo de pecar. No, tienes que ser entrenado, aprender a andar en el Espíritu Santo, saber que cuando llegan estas pruebas terribles, que llegan a la vida de todo ser humano, no solamente a la vida de los cristianos, a la vida de todo ser humano, pero Dios usa esas circunstancias para sanarte. Y es ahí donde la iglesia, nadie le ha enseñado estas cosas. Y siempre que han llegado las pruebas, los días adversos han tirado la toalla. Y como no tienen disciplinas espirituales conforme a la voluntad de Dios, por eso es que no han podido ser sanados la gran mayoría. No han podido ser sanados. Tienen el mismo nivel de ira, de murmuración, de cotilleo, pecados inmorales. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Padre mío, compartido tu palabra, mi Dios. Taura maizo. Maura saitanaraki mairu. Oh Padre, ten misericordia de tu iglesia. Levanta las manos y di, Padre, yo soy un pecador, mi Dios. Yo soy un pecador. Ayúdame a andar por esta senda angosta, por esta senda estrecha, Jesús. Decirle a Cristo de la gloria, Él está aquí. Dice su palabra, allá donde haya dos o más en mi nombre, yo estoy en mitad de ellos. Él está aquí, Él sabe los secretos de tu corazón. Decirle, Señor Jesús, confieso mis debilidades, mis pecados. Ahora, mi Dios. Ahora, ¿para qué los confieso? Para que tengas misericordia de mí. Para que me limpies, para que me libertes. Decirle, acepto este caminar contigo. Desde hoy me uno a esos hermanos de oración, a esos intercesores. Me uno, mi Dios, a caminar por esa senda estrecha. Me decido, Padre mío, acepto el negarme a mí mismo para ir en pos de ti y llevar mi cruz. Decirle a Dios que renuncias a esos pecados. Ahora, cuando empiezas a hacer este tipo de oraciones, las voces de los demonios empiezan a hablarte. Tú no, se van a burlar. Vas a escuchar a veces las risas de ellos en tu mente. Cuando tú hagas estas declaraciones, se empieza a revelar el mundo de Satanás en contra tuya. Y cuando Dios te bautice con el Espíritu Santo, aún ya se te aparecen en los sueños y ya los ves. Y dile a Dios que tenga misericordia. Padre misericordia de tu iglesia. Padre misericordia.
Kausi kauna. Brezubia la brusi maraira morocurubraísi morocurubraísi morocurubraísi. Zubria. Pida a Dios que tenga misericordia. Decirle, Padre, vengo a la cruz. Decirle, Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Oh Padre mío, quiero empezar de nuevo contigo. Padre mío, quiero que me bautices con tu Espíritu Santo. Oh Padre mío, ayúdame mi Dios. Ayúdame mi Dios a no desperdiciar mi vida, Padre. Ayúdame mi Dios. Ayúdame mi Dios. Espíritu Santo de Dios. Oro por toda persona que haya visto esta palabra, mi Dios. Toda persona que haya visto esta palabra, mi Dios. Tu palabra dice, mi Dios, que tu palabra no retornará a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y prosperará para aquello que se envió. Oh, Padre mío, he mandado tu palabra, mi Dios. La sello con la sangre de Cristo Jesús. En todo corazón que haya entrado, mi Dios, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, Nisamaya. Gracias te doy, mi Dios, porque vas a hacer algo nuevo en tu iglesia. Vas a hacer algo nuevo en tu iglesia. Las personas van a entender de que han sido embrujados. Las personas van a entender, mi Dios, de que no tuvieron un buen pastor. No tuvieron unos buenos hermanos que les ayudaron, mi Dios, a sostenerse en este camino, mi Dios. No es tarde, te dice el Señor. No es tarde en mitad de la pandemia. No es tarde para retomar tus pasos. No es tarde para venir a Emmanuel. Hoy, Santo, no es tarde. No es tarde, no importa que tengas 50, 60 años, no es tarde para alistarte, para prepararte, para comprometerte. Mientras que estemos con vida, no es tarde. Decir, Espíritu Santo, desde hoy me comprometo a hacer las cosas mejor. Oh mia, Saul Maira Muso, Mubria Zobi, Stovila Kradus, Irakina Stoma, Neuma, Bresi Tayer Brus. Hoy Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es del modo en el que Dios hoy ha puesto en mi corazón compartir acerca de qué significa caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Un poco acerca de cómo ser sanados. Nadie puede andar en el Espíritu sin ser sanados. Su hermano Diego, los amo en el amor de Cristo Jesús. Le doy gracias a mis hermanas, Catherine, Patricia en especial. Ellas dos me están ayudando mucho. Evelyn, a levantar una plataforma en español. Mi tiempo de ministerio en español ha llegado. El Señor nos lleva para España, sur de España, Málaga, Marbella. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí para servir. Nos solemos reunir por las noches a las 10 de la noche, horario español, para orar. 1 hora por lo menos. Y hay resultados. Créeme, hay poder en 1 hora de oración. El poder de 1 hora de oración es sorprendente. Jesucristo le dijo a Pedro, si no puedes orar 1 hora. Y Pedro por entonces aún no había ni aún sido bautizado con el Espíritu Santo. Y ya Jesucristo le demandaba 1 hora. Y yo te digo por experiencia, que lo he visto no en mi vida, sino en la vida de muchos, de que nada más que te comprometas tantito, no van a pasar ni una semana cuando vas a empezar a tener experiencias con el Espíritu Santo. Lo importante de esto, no es lo largas que son las oraciones, es el corazón del ser humano. Es si verdaderamente se quiere esforzar, se quiere comprometer, pagar el precio para tomar esa cruz, para andar por ese camino estrecho que Jesucristo ya declaró de que sería estrecho y espinoso. Y hoy el Señor te dice de nuevo, ¿quieres? Yo estoy aquí. Estamos aquí para servir, familia. Dios me lo bendiga.